¿Qué tal, colegas? Una vez más aquí saludándolos. El día de ayer nos conectamos, pero fue muy poco el tiempo que nos pudimos conectar. Por ahí tuvimos algunos inconvenientes con el celular y con el sonido. Entonces el día de hoy nos volvemos a conectar. Como siempre, agradeciéndoles a todos los que ya nos siguen y pidiéndoles que puedan compartir nuestro contenido, que puedan darle me gusta o que puedan comentar en nuestros videos. Todo eso genera pues una satisfacción en nosotros y pues nos apoya o nos incentiva a seguir con este proyecto, ¿no? Que como bien digo, este proyecto es precisamente para ustedes, para que puedan por ahí disipar algunas dudas o que en determinado momento alguno de los videos que subimos, ya sea cortos o video completo, les pueda ser de utilidad en el día a día en este bonito oficio del bordado. Este, la realidad es que, como lo voy a repetir hasta el cansancio una y mil veces más, ya sea en un siguiente en vivo o en los videos, nosotros no nos creemos ni somos ningún gurú del bordado, ningún máster del bordado, ningún coach de bordado. La verdad es que hay colegas que tienen mucha más experiencia que nosotros y muchas más habilidades. La verdad es que sí, no tengo ningún problema yo en aceptarlo. Aquí el tema es de que la mayoría de los colegas obviamente suben sus trabajos ya realizados, suben muchas cosas que hacen de muy buena calidad y es de aplaudirse, de respetarse, pero definitivamente nuestro enfoque o nuestro canal va dirigido precisamente a esas personas que van iniciando, que van pues o que están fortaleciendo sus habilidades en el tema del bordado y que todavía les surgen bastantes dudas. Imagínate, si yo tengo más de 20 años en esto y todavía me surgen dudas, pues obviamente cuando uno va empezando tiene muchísimas dudas respecto a las máquinas, respecto a ciertas telas, respecto a muchísimas cosas. Pero bueno, sin más ni más, el día de hoy de lo que más quisiera hablar o quisiera que me compartieras es, o una pregunta muy recurrente ahora es, bueno, cuéntanos, yo sé que ya pasaron algunos años, pero cuéntanos cuál fue tu experiencia en la pasada pandemia, en el COVID. Yo sé que cada uno en particular tiene una historia diferente, cada uno en particular tiene una historia en algunos casos pues muy trágica o muy triste, en la cual perdieron algún familiar, en la cual perdieron algún ser querido, algún amigo. Precisamente ahorita tocando el tema referente a que viene, al menos acá en México, viene lo que es la celebración del Día de Muertos, que es recordar a todos esos seres queridos que en determinado momento pues partieron de este plano terrenal, pero que lo seguimos recordando, ¿no? Que lo seguimos teniendo muy presente aquí en nuestro corazón y que como nosotros pensamos, pues mientras sean recordados, no han muerto, obviamente. No han muerto en carne, pero no en espíritu. Siguen con nosotros, seguimos pensando que están pues cuidándonos desde donde quiera que estén, que están velando por nosotros y pues nos hace felices pensar eso, nos hace bien saber que están por ahí merodeando, que están eh, dándonos la fortaleza para seguir adelante, dándonos tranquilidad, paz y sobre todo en esta bonita tradición, pues buscamos rendirles homenaje, buscamos rendirles un tributo, buscamos o pensamos que van a tener algo en ese altar, algo de lo que a ellos les gustaba en vida y que pueden venir a degustarlo desde el otro mundo. Obviamente pues nos gusta pensar eso porque pues esa es una tradición nuestra, ¿no? Y tenemos que hacer que perdure, ¿no? Porque creo que pues no le hace daño a nadie, al contrario, nos reconforta saber que cada año pueden estar, según nuestras creencias o según nuestra identidad o según nuestra, pues lo que dejaron nuestros ancestros, podemos pensar que cada año vienen, nos visitan para ver cómo estamos y nosotros saber que están bien.
nosotros personalmente podemos pues comentar que en pandemia, pues nosotros no tuvimos afortunadamente una situación de pérdida humana, al menos no por COVID, al menos no por el virus. Y pues podemos sentirnos bendecidos. Y yo creo que una cosa que a veces comento con algunos familiares o amigos es que si estamos aún en este mundo buscando la felicidad o somos felices en este momento, ¿por qué? Por el hecho de estar vivos, porque tomamos en cuenta que somos sobrevivientes de esa pandemia, sobrevivientes de ese episodio tan oscuro, de ese episodio tan feo, tan difícil de digerir y tan difícil de vivir, ¿no? En ese momento. Recordemos que en mi caso, en lo personal, pues el trabajo bajó a niveles bastante críticos, al grado de que por primera vez después de más de 15 años en el bordado, tuve que pausarlo momentáneamente, tuve que dedicarme a otra cosa de momento. ¿Por qué? Porque pues definitivamente era necesario emplearme en alguna otra cosa para poder sacar adelante a la familia, para poder sacar adelante los gastos, porque pues esos no pararon, ¿verdad? Era muy fácil para las autoridades en ese momento decir que te quedaras en casa, que no salieras, que no te arriesgaras, que no, pues que hicieras caso a las recomendaciones y a las restricciones que había en ese momento. Pero pues es muy fácil decirlo desde tu silla de la comodidad, ¿verdad? Es muy fácil decirlo desde la tranquilidad de que tu sueldo es intocable, desde la tranquilidad en la que tu sueldo está íntegro, sin importar que haya una pandemia tan fuerte azotando a todo el planeta, ¿no? En este caso me refiero mucho a los políticos, que eran los que, pues de manera férrea, criticaban a quienes teníamos que romper con esas restricciones o teníamos que salir a buscar el pan de cada día, ¿verdad? Definitivamente era necesario porque pues no había de otra forma, teníamos que sacar adelante los gastos que se iban acumulando y que pues eso no perdona, ¿no? Pues tenías que estar buscando a final de cuentas la manera de salir adelante, la manera este, de sacar dinerito para poder sobrevivir. Afortunadamente, como te comento, no tuvimos ninguna situación de enfermedad grave. Por ahí tuvimos algunos familiares que pues salieron positivos en la prueba de COVID, pero que no pasó a mayores, gracias a Dios. Pero coméntanos cuál fue tu experiencia. Yo sé que pudo haber sido una experiencia muy traumática, una experiencia bastante dura, una experiencia que pues nadie quisiera haber vivido, pero que definitivamente es importante dejar un legado de eso, porque de eso ya han pasado prácticamente 5 años. Eso, al menos acá en México, se empezó, yo sé que en Asia y en otros países se empezó a registrar antes o a finales o a mediados del 2019. Aquí en México las alarmas se encendieron el primer tramo del 2020, que fue prácticamente en el primer trimestre, por ahí si no mal recuerdo, por ahí de febrero más o menos del 2020, fue cuando se registró el primer caso de, de una persona contagiada de COVID aquí en México. No recuerdo, para serte honesto, no recuerdo de qué estado era, no recuerdo si era de Baja California o de algún lado así, pero esa persona venía procedente de algún país de Asia, no recuerdo si Japón o China, y pues no recuerdo si era de Europa. Lo que sí recuerdo es que eran esas fechas, entonces a partir de ahí se encendieron las alarmas. Ojo, todavía no llegaba con la fortaleza o la fuerza que después se vio y que dejó a muchísima gente pues de luto, ¿no? Fue un shock tremendo para todo el país. Y obviamente hubo mucha gente afligida, obviamente hubo muchísima, eh,
pues dificultad en todos los sentidos, en temas de salud, en tema económico, en tema de psicológico por el encierro, en temas de, obviamente, pues de sacar adelante a tu familia, de salir adelante aún a pesar de un virus tan fuerte que estaba atacando al grueso de la población. Obviamente desde el gobierno se tomaron las medidas necesarias o que creyeron ellos pertinentes y pues yo creo que hay que pensar que estuvo bien, ¿no? Creo que si no se hubieran tomado esas medidas, seguramente el índice pues de pérdidas humanas se hubiera elevado de una forma abismal, ¿no? Si así, obviamente, pues nadie quisiera que hubiera pasado eso, porque hubo muchísimas bajas, muchísimas pérdidas, pues definitivamente hubiera estado mucho más feo. Entonces, en lo personal, en lo particular, creo que me considero bendecido porque soy un sobreviviente de esa época, porque soy un sobreviviente que después de 5 años de que haya iniciado al menos los inicios del virus aquí en México, pues seguimos todavía aquí con vida, seguimos tratando de aportar al gremio, ¿no? Yo sé que muchos colegas desgraciadamente partieron, ¿verdad? Yo sé que muchos colegas del bordado y creo que eso ha hecho que también haya un déficit en el tema de bordadores a nivel país, porque constantemente veo publicaciones de gente que requiere a un bordador, que requiere a una persona que opere sus máquinas y hay un déficit bastante amplio, ¿verdad? Yo creo que esa es otra de las causas que mucha gente pues tristemente se despidió de este mundo, ¿no? Pero creo que otra de las cosas que hizo que también haya un déficit de trabajadores del bordado es que así como en otros oficios, pues se ha ido perdiendo, ¿no? Se han ido perdiendo no se han perdido los oficios, lo que se ha perdido es gente que quiera aprender esos oficios, ¿verdad? En el caso del bordado yo creo que está pasando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Yo creo que definitivamente tenemos que aceptar que esto está pasando porque se han demeritado el valor enorme que tienen los oficios en la sociedad o en la sociedad en general, en una civilización o en un país, ¿no? Creo que no hemos tomado en cuenta que así como en la antigüedad había oficios que obviamente eran bien valorados y que pues podrían seguir hasta en la actualidad, obviamente, como el de un herrero, el de un ejemplo ahora, pues lo que hay, alguien de la construcción, alguien de plomería, ya sea un sastre, una costurera, en nuestro caso un bordador. No podemos decir que un bordador sea un oficio nuevo. El oficio del bordado tiene muchísimos siglos, tiene varios siglos. ¿Por qué? Porque si nos vamos ahí a estudiar un poquito la historia del bordado, el que ahora, obviamente ahora ha cambiado mucho porque ahora el bordado pues se hace con máquinas industriales, se hace ya a través de una maquinaria, pero no deja de ser un oficio de bordado. Si bien es cierto que es una máquina industrial, es una máquina que ahora te hace todo esto de forma pues automática, no debemos de dejar claro que pues obviamente para eso requieres tener ciertas habilidades. No porque se haga en una máquina se puede pensar que cualquiera lo hace. O lo clásico que mucha gente dice, ay, bien fácil. Es un bordado bien fácil, bien sencillo. Ahí la máquina lo hace. No, sí, mi amigo, sí lo hace la máquina, pero si tú no la pones a trabajar, la máquina no hace nada. Entonces, volviendo al punto o al tema, el oficio del bordado es un oficio que tiene varios siglos de antigüedad. Entonces, ¿por qué se ha ido terminando? ¿Por qué se ha ido bajando la cantidad de personas que saben de bordado o que se dedican al bordado? Pues precisamente por lo que te comentaba hace rato, creo que el oficio, en general, muchos oficios se han demeritado. Entonces, ¿a qué punto hemos llegado? Al punto que obviamente todo el mundo, con aras de una mejoría, con aras de una mejor vida, pues todo el mundo quiere ser universitario, todo el mundo quiere
una vida mejor. Y yo no digo que no esté bien, obviamente el estudio siempre te va a abrir puertas, te va a abrir tu campo de visión, te va a abrir tu perspectiva, y me parece muy importante, sí, pero ojo, el oficio va de la mano de la profesión. ¿Por qué? Por decir un ejemplo, alguien que estudia una ingeniería, pero que se dedique al bordado, al oficio del bordado, pues se le va a ampliar su campo de visión al grado de que ya no solo va a ser un simple bordador, sino que él va a poder aplicar sus conocimientos de ingeniería en el campo de la calidad, por ejemplo, en el área de maquinaria, en el área de procesos de producción, en el área de manuales de protección personal o de protección o de eh, el cuerpo o el equipo de ventas, técnicas de venta. eh, Obviamente, pues, te digo, tanto una ingeniería como alguna otra rama de alguna otra licenciatura o carrera, definitivamente te amplía la visión. Y si tú te dedicas a un oficio, no quiere decir que seas menos o que seas más que alguna persona que es un profesionista, como regularmente se le llama, ¿no? Entonces creo que es importante que volvamos a inculcar el debido valor y el debido respeto a todos los oficios, al zapatero, al costurero, al fontanero, plomero, al cerrajero, al herrero, al albañil, a, a las personas que se dedican a trabajar en las granjas, a las personas que se dedican a la agricultura. Creo que ahora a los oficios como el bordado le está pasando lo mismo que le pasó a la agricultura. ¿Qué le pasó a la agricultura con todo esto de la revolución industrial? Pues creo que lo que le pasó tristemente a la agricultura es que se le demeritó, y es por eso que más de 100 años después del auge de la industria, del auge del querer hacer industrializar todo, de más de 100 años estamos ahora sufriendo los estragos de ese, pues de ese mal equilibrio que se hizo de las cosas. Obviamente la industrialización nos trajo cosas positivas, como lo que es se elevó la producción, se elevó muchísimas cosas, la calidad de vida, yo no digo que no, pero también se perdieron muchas cosas, como una de ellas, ahorita lo que estoy comentando, se perdió precisamente eso, la capacidad de valorar y la capacidad de aprender un oficio. Entonces damos la casualidad que ahorita, precisamente en este año, que te digo, han pasado más de 100 años de la industrialización y que ya obviamente ya tenemos varios años de la globalización, pues ¿qué ha sucedido? Que ha habido un déficit enorme, no solo en México, sino en todo el mundo, de lo que son los oficios, porque se empezaron a demeritar. Así como después de la industrialización se empezó a demeritar el campo y se empezó a ver por debajo del hombro a los campesinos, el día de hoy también así se están empezando a ver por debajo del hombro a los oficios, al que es albañil, al que es plomero, al que es herrero, al que es bordador. Tan es así que al día a día tú lo llegas a ver. Tú lo llegas a ver porque eso se ve permeado en que la mayoría de la gente que requiere de un servicio se le hace caro. Se le hace caro cualquier servicio que ofrezcas a las personas o a la gente, se le hace caro. Mira este bordado que acabo de sacar, ¿verdad? A la gente se le hace caro. ¿Por qué se le hace caro? Precisamente porque no saben de oficios, precisamente porque se ha demeritado el valor de los oficios, y eso ha generado que a la gente se le haga caro. Eso ha generado que las personas piensen que un bordado que se cobra en, pues yo qué sé, 30 pesos o 50 pesos o 100 pesos, depende de dónde te encuentres, esas personas piensan que casi casi que los estás timando, ¿no? Pero es por eso. Y lo mismo pasa en otras profesiones, lo mismo pasa en la construcción, con un albañil. La gente piensa que cómo le van a cobrar eso nada más, si nada más va a poner una barda. ¿Cómo me vas a cobrar eso si nada más me vas a arreglar una llave? Y ahí es donde entra la pregunta de la persona que es experta o que sabe el oficio, decir, bueno, y si es tan fácil hacerlo, ¿por qué no lo haces tú? Ahí es donde entra la pregunta. Obviamente ahí empieza el debate porque
La gente piensa que uno es grosero cuando le dice eso, pero la realidad es que no es así. La realidad es que si no empezamos, si no empezamos por respetar los oficios, si no, si no empezamos por respetar los oficios y por darle el debido valor a los oficios, lo que va a suceder es que en determinado momento, pues nos vamos a quedar sin personas que lo sepan hacer. ¿Cuál es la ventaja para nosotros que nos dedicamos a este oficio o a algún otro oficio? Como te lo acabo de mencionar, infinidad de oficios que hay. ¿Cuál es la ventaja para nosotros? Pues la ventaja para nosotros es que en determinado momento vamos a ser muy pocos los que sepamos hacer ese tipo de oficios y por ende el servicio va a estar bien cobrado y la gente lo va a tener que pagar sí o sí. ¿Por qué? Porque pues como son pocos los que lo hacen, pues eso va a hacer que se revalorice nuestro oficio. Pero eso va a ser de forma natural, no va a ser porque el cliente lo quiera pagar, ni va a ser porque el cliente sea muy bueno. Simplemente va a pasar precisamente por lo que te comento, de que al no haber tantas opciones o buenas opciones, pues ¿qué va a suceder? Va a suceder que se va a revalorizar cada uno de los oficios de los que necesita una sociedad o un pueblo o un país en general para poder subsistir, ¿no? Porque supongamos que obviamente a ti te contratan a una persona como en la antigüedad, que requerían a una persona que le hiciera un bordado y al haber pocas personas a tu alrededor, pues eso te va a generar una competencia muy baja o prácticamente nula y eso te va a generar que tú puedas pues cobrar un costo, pues digamos que alto. ¿Por qué? Porque ahí entraría precisamente esa magnífica ley de la oferta y la demanda. Entonces habría cierta demanda, pero muy poca oferta. Entonces ahí es donde entraríamos nosotros, los que tenemos años de dedicarnos a esto, y en donde entraríamos a cobrar precisamente lo justo. Así lo mismo va a pasar en un futuro, yo creo que por lo menos en un mínimo de 5 a 10 años va a empezar a pasar. Y a ojo, aguas, aguas, porque precisamente tú que tienes ahorita la posibilidad de capacitar o de enseñarle a alguien, sobre todo tus hijos principalmente, y luego ya después de ahí pues vienen más, más personas de enseñarle algún oficio, pues ¿qué va a pasar? ¿Cuántas personas no ves ahorita, por decir, jóvenes de obviamente corta edad, 18 20 años, que precisamente pensando en que pues un oficio no te va a dar para vivir, pues no les interesa aprenderlo? Y lo que es peor, ni siquiera les interesa aprenderlo para su propio consumo, para su propio uso en su casa. Entonces, ¿qué quiere decir? El día de mañana que quieras realizar alguno de esos trabajos en tu casa, pues entonces vas a depender de alguien que lo haga. Y obviamente esa persona que lo haga, entendiendo o sabiendo que tú no sabes hacer eso, pues definitivamente te lo va a cobrar y te lo va a cobrar muy bien. ¿Por qué? Porque él va a saber que no tienes otras opciones más que pagarlo. Entonces, pues bueno, muchas pláticas que de repente hacemos aquí en estos en vivos o en estos videos que subimos, podrían pensar algunos colegas bordadores, podrían pensar que qué tiene que ver con el bordado. Claro que tiene que ver con el bordado, mi amigo, porque si tú eres una empresa, un negocio de bordado, y seguramente has notado que últimamente tienes 1, 2 o 3 años buscando una persona que se dedique al bordado. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas quieren contratar a alguien que ya sepa bordar. No les interesa pagar ni les interesa capacitar a personal que aprenda. Lo que les interesa es una persona que ya entre directo a producir, que ya sepa bordar, que ya sepa operar su máquina, que ya les dé rendimientos, que ya les dé rentabilidad. Ellos no van a buscar a una persona a la cual le puedan enseñar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que definitivamente se topan que en el mercado laboral ya hay muy pocas personas
que, primero que nada, que quieran aprender un oficio. Segundo, ya hay muy pocas personas que quieran trabajar para una persona. ¿Por qué? Porque también volvemos a lo mismo, en parte otro de los factores que ha hecho que ya no haya casi bordadores es que muchos empresarios o muchos que se dedicaban al bordado empezaron a quebrar el mercado. Lo empezaron a cobrar al grado de abaratarlo tanto porque según consiguieron máquinas grandes, las cuales producían alto. Pero ¿qué pasó? A la hora de producir esas cantidades, pero a muy bajo costo, lo que le sucedió es que la utilidad no era la que ellos pensaban o deseaban. Y ahora sucede que debido a todo eso, pues eso permeó en sueldos bastante bajos para un operador de bordado. Y digo bastante bajos porque un ejemplo, ahorita todavía hay personas en pleno 2025 que a un bordador que trabaje de 10 a 12 horas con máquinas de alta producción que son de por lo menos de 6 cabezas en adelante, quieren que obviamente borde, digitalice, deshebre, doble, eh, de mantenimiento y todavía si es que le da chance o de preferencia que sí le dé chance pasarlo a otra área como la de costura o como la de empacado o como la de ventas. Entonces todo por todo eso le quieren pagar 2.500 pesos. Imagínate, poco más del mínimo. Si el mínimo está alrededor de 8.000 y pico de pesos mensuales, por lo menos en las zonas de vida cara o las zonas altas, imagínate cómo le vas a pagar 10.000 pesos que ni siquiera llega a 2 salarios mínimos. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede eso, que ya muy pocas personas por eso quieren dedicarse a este bello oficio. Porque dices tú, oye, pues si me van a pagar, un ejemplo, en este lugar, por trabajar 12 horas, me van a pagar eso. Y el esfuerzo que tengo que dar es mucho, porque repito, quieres que haga el bordado, quieres que sepa para arreglar maquinaria prácticamente, quieres que te apoye en el digitalizado, quieres que te apoye deshebrando y aparte de eso quieres que te apoye en atención al cliente, pues ya son 5 funciones por el mismo precio, pues no, ¿verdad? ¿Quién va a querer trabajar así? Entonces eso ha generado que muchísimas personas pues prefieran buscar otra fuente de ingreso, otro trabajo, o que también muchas personas, muchos bordadores, obviamente hayan buscado, y eso es válido también, buscado independizarse, ¿no? Precisamente porque pues el salario no es acorde a todo lo que piden estas empresas que tienen maquilas grandes o que tienen contratos grandes de bordado, ¿no? O de confección. Entonces, para mí, desde mi punto de vista muy personal, creo que es una de las causas. Otra causa, creo yo, vital o importantísima de tocar, es que creo que después de pandemia bajaron muchísimo los operadores de bordado. ¿Por qué? Porque tú, empresa, tú que tenías en ese tiempo trabajadores que estaban contigo, que te eran fieles, que estaban firmemente ahí contigo, en lugar de darles su lugar y de ser leales a ellos, les diste la espalda, los liquidaste o en muchos casos ni siquiera los liquidaste, solo les dijiste ya no hay trabajo y se acabó. ¿Qué pasó con esas personas? Obviamente pues digamos que cuando nos reintegramos a la vida normal o natural, sin tantos contagios y ya se volvió a aperturar todo el mercado, esas personas te aseguro que ya no quisieron regresar ni contigo ni al oficio. ¿Por qué no quisieron regresar? Porque tú de la nada, de la noche a la mañana les dijiste, ya no hay trabajo. Y te comprendo, yo sé que pudiste haber tenido también tú una dificultad económica, pero en muchos casos no es así. Tú sabes de quién hablo. Definitivamente tú tenías toda la posibilidad de haber vendido tu vehículo, de haber vendido una máquina para reestructurarte y poder ser leal con esas personas que te dieron la mano mucho tiempo, quedándose horas extras, invirtiendo más del tiempo necesario. Que sí, tú dices, sí, pagado, pero muchas personas dicen, no, yo no, aunque me pagues, yo no me quedo más tiempo del que me corresponde. Entonces tú, en determinado momento, sí buscabas lealtad de esas personas, pero tú no fuiste leales a ellos.
no les ofreciste una situación que a ellos les permitiera estar firmes o cómodos esperando a cuando se terminara todo. Al contrario, solo les dijiste, ya, se acabó el trabajo. Muchas gracias, fulanito, muchas gracias, manganito, y pues ahí te hablo cuando vuelva a haber trabajo. Mientras tú estuviste en tu comodidad, en tu casa, que si bien es cierto que todos la pasamos algo mal, pues tu economía te permitía poder seguir sobreviviendo a un nivel por lo menos básico. Mientras tanto, la persona a la que de la noche a la mañana le dijiste que ya no había trabajo, esa persona estuvo en serias dificultades económicas en ese momento. Obviamente no lo vas a aceptar, pero así fue. Así fue, porque mientras tú, obviamente, tus máquinas seguían ahí para poder reactivarlas en cuanto todo pasara, por ahí seguías teniendo a tu cartera de clientes cautiva para regresar cuando ya todo pasara o se tranquilizara. Cuando tú ya tenías pues sí, bien ganado y todo, pero ya tenías alguna estabilidad económica ahí en tu cuenta de banco, pues fuiste egoísta y preferiste, este, pues despedir a las personas que habían confiado en ti y que te habían tendido la mano brindándote sus servicios como bordado. Ese es mi punto de vista muy personal. Habrá colegas que estén de acuerdo conmigo y habrá algunos que no, pero definitivamente de esto se trata aquí, de poder generar una plática sana, un debate sano y generar sobre todo un contenido de valor, un contenido que te genere a ti reflexionar, que te genere a ti un aprendizaje, que te genere a ti como dueño, como operador, como trabajador de este bello oficio, pues que te genere algo positivo, ¿no? Y como ahorita pues lo dije, no quiero obviamente entrar en que algunos dueños de negocios se molesten, pero eso fue la realidad. No puedes negar que esa fue tu realidad y la realidad de muchas personas que se dedicaban con esmero a lo que era el bordado, pero que definitivamente prefirieron no volver a este oficio pensando en que si en determinado momento volvía a pasar alguna situación similar como lo fue la pandemia en el 2020, pues iban a correr con la misma suerte, que alguien más les diera la espalda. Entonces, hasta aquí ese es mi punto de vista, el cual pues pido que sea respetado, como yo también respetaré los puntos de vista de los demás, pero pues obviamente te hago una invitación a que por ahí nos comentes, a que por ahí nos escribas, ¿no? ¿Cuál fue tu situación en el tema de pandemia? Y también a que nos comentes por ahí qué opinas de lo que nosotros el día de hoy compartimos. Muchas gracias por tu atención y espero que esta charla te haya sido de utilidad.